Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a explicarle lo que es el mapa mental, qué serían los métodos y técnicas de separación de las mezclas. Yo les voy a hablar de lo que es la separación de gases. La separación de gases son las mezclas de gases que pueden ser separados efectivamente por medio de membranas sintéticas. El gradiente de presión es la fuerza que permite el transporte de la separación gaseosa. El gas atraviesa por la membrana de una manera que con respecto al flujo del gas es la alimentación. También tenemos que decir que la separación de gases, según su mecanismo de permeabilidad, dependen de la difusión, solubilidad y el gradiente de concentración del gas de la membrana. La solubilidad depende también del espesor de la membrana y su composición. Está lo que es la frecuencia de desplazamiento y la distancia media de los saltos. Para eso se utiliza cierto tipo de fórmula para averiguarlo, que es la siguiente. Después sigue lo que es la primera ley de Fick, que es la expresión más simple que describe la difusión de un gas a través de una estructura sin poros, que rige estacionariamente en la ecuación de la integral D como una constante que se obtiene de una expresión donde J es igual al flujo permeato a través de la membrana y D es el coeficiente de difusión, donde dC sobre dx es el gradiente de concentración de la fase arriba y abajo de la membrana, como lo podemos ver en la siguiente formulación. Esta es una de las imágenes donde se muestra varios tipos de gases en diferentes formas en la parte de concentración. Luego seguimos lo que es la ley de Henry, que establece la relación de la concentración de un gas y su presión en una mezcla. Reunifica las ecuaciones obteniendo un espesor de membrana y se refiere también a una concentración, como lo dijimos anteriormente, en la parte arriba y abajo de la membrana de la permeabilización gaseosa. También la concentración del gas, el coeficiente de solubilidad y la presión parcial. También debemos hablar de los diferentes pasos de separación de gases, lo que es la condensación, que ocurre cuando un vapor o una mezcla o vapor contenido en un gas condensado es puesto en contacto con una de las superficies de la temperatura por debajo de la temperatura de saturación del vapor. El líquido condensado generalmente forma una película que cubre la superficie enfriada. Disminuye temperatura, aumenta presión y si hay una diferenciación significativa en el punto de ebullición de los gases, la separación es más fácil y bajo costo. Como lo podemos ver en la imagen anterior, este es un ejemplo de condensación. Luego seguimos lo que es la disolución, que es la absorción y la operación unitaria que consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa. Con la ayuda de un solvente líquido, el cual forma una solución, un soluto o varios solutos se absorben en la fase gaseosa y pasan al líquido. Una impureza gaseosa soluble en un líquido, el gas de interés no debe ser soluble en el líquido y comúnmente en agua ácidos y acicol diluidos. En la imagen podemos ver lo que es un ejemplo de una separación de una disolución. También hablamos de lo que es la absorción en sólido. La absorción en sólido es la adhesión de átomos, iones o moléculas de un gas en líquido o sólido disueltos en una superficie, donde el dióxido de carbono es el hidróxido de calcio, el vapor del agua es el cloruro de calcio y la tendencia de los componentes en el sistema es la concentración de la interfaz adsorbiendo y adsorbato. El carbón activo y el gel S, como podemos ver en la imagen donde se absorbe el soluto y se mueve y hay una concentración de soluto en solución donde Q es la masa de absorción en miligramos sobre gramo. También debemos hablar en la parte de absorción lo que es la isoterma, que es un elemento y una herramienta que resulta fundamental a la hora de la medición de la temperatura en una zona determinada. En un plano cartográfico, la isoterma es una curva en aquellos puntos que representan la misma temperatura de unidad en temas considerados. Se divide en dos, isoterma tipo 1, que es la de Lamour,
que la absorción de la monocapa es la cantidad absorbida en el aumento de la concentración de presión o concentración hasta alcanzar el valor límite y la quimiosirción. Después está lo que es la tipo 2, que es la Freundit, que es la fisurción, la multicapa y K y N son constantes en un fallo de muy alta concentración o presión absorbida, donde podemos ver en las gráficas la diferencia entre los dos tipos de isoterma. Bueno, ahora yo voy a hablarles sobre la separación de gases de un líquido. La separación de impurezas gaseosas de un líquido es un procedimiento sencillo donde se puede utilizar el método de destilación, donde calentando a una temperatura no muy elevada, que es suficiente para que el gas sea expulsado porque va a perder solubilidad. Es un proceso exotérmico. También se puede separar por absorción, haciendo que un líquido pase y retenga las moléculas gaseosas. Aquí la imagen de una destilación fraccionada. También los fundamentos para la separación de una mezcla de gas líquidos, tenemos los siguientes factores, que son tres. Separación por gravedad. El flujo es vertical. Las partículas de líquido que se separan caen a contraflujo del gas por la fuerza de gravedad y aceleran hasta que la arrastre sea igualada con la gravitacional. Entonces, después está el segundo factor, que es la separación por fuerza centrífuga, donde es inducida las partículas de líquido suspendidas a una corriente de gas, que puede ser varias veces mayor que la fuerza de gravedad que actúa sobre las mismas. Y por último está el último factor, que sería la separación de choque, que es el mecanismo más utilizado en la eliminación de pequeñas partículas de líquidos suspendidos en una corriente de gas, porque cuando chocan con obstrucciones quedan adheridas a las mismas. Ahora yo les voy a hablar sobre la separación de un líquido y un sólido. Tenemos la decantación, que elimina ciertas sustancias sólidas en suspensión o disolución. Este sólido, por su peso, se deposita al fondo del recipiente. Tenemos la centrifugación, que es la fuerza centrífuga muy elevada. En altas velocidades se da la separación de suspensiones muy finas. Su paso final es la decantación. Y por parte de la filtración tenemos que la separación de sólido en una suspensión a través de un medio mecánico poroso, el líquido obtenido se le llama filtrado. Ok, yo les voy a hablar sobre lo que es la separación de líquidos. Es alta frecuencia de miscibilidad, imisible separación espontánea, técnicas de evaporación a presión reducida, destilación simple, destilación fraccionada con arrastre de vapor, enfriamiento útil en grasas disueltas. Tenemos lo que son las disoluciones ideales. Moléculas de las distintas especies con semejantes. Moléculas de uno de los componentes puede sustituir las moléculas de otro componente. No se produce una variación de las estructuras espacial de la disolución o de la energía de las interacciones intermoleculares. Las propiedades de los componentes no experimentan mayor cambio de dilución al mezclarse para formar la disolución. No se absorben ni se desprenden calor durante el proceso de mezcla. El volumen final de la disolución representa una propiedad aditiva, es decir, al mezclar los componentes no se produce contracción o expansión. Las propiedades son el valor promedio de las que poseen los contribuyentes puros, sea una disolución de dos especies, ya sea A y B,
Las moléculas de A deben tener esencialmente el mismo tamaño a las mismas formas que las moléculas de B. Interacciones intermoleculares deberían ser esencialmente las mismas para los pares de moléculas, ya sea AA, AB y BB. Ideales en contracciones moderadas y otras cuando están muy diluidas. Desviaciones proporcionan información sobre las interacciones intermoleculares presentes en la disolución. Tenemos lo que es, deben seguir la ley de Raoult. Ejemplo, tenemos sistema de etanol más metanol. Sistema de etanol más metanol. Y también tenemos sistema de agua más ácido sulfúrico. En las disoluciones reales tenemos muy pocas. Sería la tendencia de escape de las moléculas de un componente está alterada por la proximidad de las moléculas del otro. No obedecen a la ley de Raoult para todo el intervalo de su composición y se explica mejor con la ley de Henry. Y gracias, eso sería todo.